7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa de Areópago Protestante. Les saluda Pedro Tarquis y damos la bienvenida a los que nos acompañan en el día de hoy. Daniel Lofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pedro. Una vez más aquí, Jonathan, contentos de estar. Perdón, te he cortado. Tranquilo. Recibido el mensaje. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy bienvenido también, Jonathan. Gracias, Pedro, y buenas tardes a todos. Hoy tenemos dos noticias que vamos a comentar y las dos han salido en Protestante Digital. La primera es la situación de las iglesias en Oriente Medio y la acogida que existe en cuanto a los refugiados afganos. Esta es una noticia que has hecho tú, Jonathan, si nos la puedes presentar y la comentamos. Sí, Pedro, como mucha de nuestra audiencia sabe, probablemente la crisis en Afganistán, que se originó después de que los talibanes llegasen al gobierno el pasado mes de agosto, pues eso ha provocado un movimiento masivo de personas abandonando el país, ¿no? La mayoría, según ACNUR, se han refugiado en los países vecinos, ¿no?, que son India y Pakistán. Ahí se encuentra el 90% de los refugiados afganos, que son 2,2 millones de personas en total, según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Sin embargo, Oriente Medio se ha convertido en un paso intermedio para la ruta que muchas de esas personas, muchos de esos refugiados, tienen que pasar obligatoriamente en su camino a Europa, ¿no? Como ya sabemos, la zona de Oriente Medio pues ha dividido históricamente el continente de Asia del de Europa y se ha convertido en un punto estratégico también en el desplazamiento de personas. Y nosotros en Protestante Digital hemos contactado con dos líderes de las iglesias evangélicas en dos de los países de Oriente Medio para ver cómo estaban afrontando esta situación ante lo que es más que probable una mayor llegada de personas en los próximos meses. Hemos hablado con el presidente del Consejo Evangélico de Jordania, el reverendo David Rihani, y también con el responsable de una organización evangélica de carácter social que trabaja en el Líbano, que es Wissam Nasrallah. De hecho, el propio Wissam tiene algunos artículos publicados en la sección de opinión en Protestante Digital y siempre es una perspectiva, un punto de vista nuevo, así que también anima a los lectores a que lo puedan consultar. La información que nos transmiten estas dos personas, estos dos líderes, es que la situación es bastante caótica y este nuevo caos añadido, ¿no?, esta nueva llegada de personas que han huido del conflicto en Afganistán, se suma a una situación mucho más delicada en Jordania y en Líbano que años atrás, ¿no? Años atrás, cuando ya se produjeron los primeros desplazamientos masivos de migrantes, pues la situación en estos países también se ha deteriorado. Como recordaréis, en Líbano no hace mucho tiempo hubo una explosión muy grande, el país está en una crisis económica tremenda y a esto hay que sumarle también que estos dos países son de los dos del mundo que más personas están acogiendo en su territorio. Así que, sobre todo, nos pedían mucha oración por las iglesias allí para poder afrontar esta crisis. Tremendo. En España hay una situación de dificultad cada vez que hay que acoger inmigrantes y son cifras pequeñas y, sin embargo, estos países, con una notoria diferencia de capacidad económica, pues están acogiendo pues cientos y miles de refugiados, ¿no? Sí, totalmente, Pedro. Y de hecho, hablar con ellos te da un punto de vista muy, muy diferente, ¿no? Porque aquí, de hecho, quizás en algunos sectores del ámbito protestante podemos escuchar algún eco del debate sobre acoger o no acoger, ¿no?, que se traslada de la política también. Pero allí, tanto en Jordania como en Líbano, lo que transmiten estos líderes es que la iglesia va una, ¿no? Y que la acogida no es una opción. Para ellos es un privilegio y ellos, bueno, de hecho explicaban, y en el reportaje se puede leer en más profundidad, que las iglesias van a seguir trabajando como han hecho hasta ahora y con los recursos de los que disponen, evidentemente. No son un pozo sin fondo tampoco las iglesias allí. También ellas han sufrido la crisis y están sufriendo la crisis económica y la crisis social también, que afecta a ambos países, y la sanitaria.
pero no se plantean dejar de acoger a personas, ¿no? De hecho, fue curioso también que en el caso de Jordania nos dijeron que ya estaban en contacto con unas 70 familias de Afganistán, lo que representa 400 personas. Y eso simplemente en estos 2 primeros meses después de que los talibanes hayan llegado al gobierno. O sea, podemos esperar que van a seguir llegando miles de personas a estos 2 países. Y creo que es un motivo de gozo ver que hay una iglesia nacional, una iglesia local que tiene muy clara, ¿no?, la perspectiva de acoger, en este caso de urgencia, y que no lo hace simplemente con el hecho de acoger, sino también de compartir el Evangelio, el privilegio de compartir el Evangelio con estas personas que están llegando. Quizá una de las cosas interesantes que comentan en el reportaje tiene que ver con el análisis también estratégico que hacen de la zona y de cómo se ha estado desarrollando el islamismo también, porque no deja de ser también una amenaza para las comunidades cristianas que tradicionalmente ha habido en Oriente Medio y que en los últimos años, pues quizá por causa del terrorismo y otros motivos, han visto aumentar este radicalismo y esta amenaza hacia sus propias comunidades. ¿Cómo es que lo valoran ellos, Jonathan? Sí, sí, Dani, gracias también por esta pregunta, porque de hecho fue uno de los temas en los que intencionalmente les pregunté si ellos esperaban algún efecto dominó. Como sabéis también, poco después de que los talibanes llegasen al poder hubo un atentado muy grande en el aeropuerto de Kabul y se lo atribuyó la sección del Estado Islámico local, ¿no?, que se llama el Estado Islámico del Gran Jorasán. Estado Islámico abandonó todas sus posiciones en Oriente Medio en abril de 2019, pero en aquel entonces en Protestante Digital publicamos un reportaje y las personas con las que contactamos para este reportaje nos decían que eso no era el fin de Estado Islámico, que iba a seguir operativo en el territorio y que a partir de ese momento teníamos que acostumbrarnos a verlo más en operaciones de este tipo, ¿no?, operaciones puntuales, pero que siguen haciendo muchísimo daño igualmente y que siguen no solo costando vidas humanas, sino minando mucho la moral en el territorio. Lo que nos han transmitido estos líderes de Líbano y de Jordania es precisamente eso. Ellos no están para nada, no se sienten para nada seguros ni liberados por completo de la influencia del yihadismo, y al contrario, ellos temen tanto un efecto dominó por parte del Estado Islámico, ¿no?, que puedan incrementarse los ataques en su territorio, también ante la llegada, ¿no?, de estos flujos masivos de personas, como también un efecto dominó en el ámbito de que fuerzas radicales que ya están asentadas en estos países tomen como ejemplo lo que ha pasado en Afganistán y eso les sirva de legitimidad y de refuerzo para sus propios objetivos personales, ¿no? Sabemos que en diversos países de Oriente Medio hay organizaciones yihadistas locales operando y llevan mucho tiempo en una lucha continua por hacerse con un control del poder, y esto puede servirles de apoyo, ¿no?, y de refuerzo en este sentido. Entonces también ellos están por ver qué tipo de lazos van a establecer estas organizaciones con el gobierno talibán y sobre todo bueno, cómo se va a expandir esa influencia en Oriente Medio también después de ese primer ataque de la sección local de Estado Islámico en Afganistán y en Pakistán. Al hilo de esto que estás comentando de la persecución que sufren los cristianos, antes mencionabas que la gran mayoría van a Pakistán e India, cuando en Pakistán hay una mayoría musulmana y en India una mayoría hindú, y todo el sistema de castas que actualmente están realizando una persecución muy agresiva hacia los cristianos. Salen de, como dice la frase, de Guatemala y parece casi caen en Guatepeor. Sí, la verdad que la situación es muy preocupante para los refugiados en general, pero es todavía más preocupante y más angustiosa para los refugiados cristianos, para los refugiados de minorías religiosas, que en ese contexto se traduce sobre todo en cristianos. En Protestante Digital próximamente vamos a publicar un reportaje. Hemos conseguido contactar con un matrimonio cristiano de Pakistán, que precisamente ellos están trabajando en la frontera con Afganistán, en la llegada de los refugiados que cruzan la frontera de Afganistán a Pakistán. Y ellos explican que llegan muchísimas personas, hablan de miles de personas de
que son de trasfondo musulmán, pero convertidos al cristianismo, perdón, y que evidentemente estas personas no revelan su identidad. Y a lo mejor los introducen en alguna mezquita como lugar de acogida temporal y tienen que soportar todo tipo de cosas con el fin de no revelar su identidad. O sea, estas personas no pueden decir abiertamente que son cristianas. Entonces, bueno, han cruzado la frontera, como decías tú, Pedro, para irse de un mal que les costaría la vida, evidentemente, a irse a un mal menor en el que quizás pueden encontrar alguna oportunidad siempre y cuando no revelen su identidad cristiana. Eso está claro. Bueno, sin duda hay que orar mucho por ello. Te agradecemos y a Protestante Digital el acercarnos a esta realidad que evidentemente no aparece en ninguno de los grandes medios y que es tan próxima a través de fuentes tan fiables. No sé si quieres decir algo más antes de que pasemos al siguiente tema. Simplemente añadir que algo que es curioso y que afecta a países como Líbano y Jordania, de los que hemos estado hablando también, una noticia que publicaron en Evangelical Focus hace una semana, es que la Alianza Evangélica Mundial en una conferencia explicó el problema de las sanciones, ¿no? De aplicar sanciones a países en los que tradicionalmente han habido conflictos o han habido regímenes más totalitarios. Desde la Alianza, matizar que desde la Alianza Evangélica Mundial no están en contra de las sanciones, pero sí que ven que hay una desregulación muy grande, ¿no? Y ellos denunciaban que esa desregulación a la hora de aplicar las sanciones está perjudicando a las iglesias evangélicas en su trabajo en la comunidad, y precisamente se referían a esto, ¿no? En su trabajo en zonas como Oriente Medio, y de ahí podemos suponer países como Líbano o Jordania, en la atención a los más vulnerables, ¿no? A las personas que están llegando, a los desplazados, y cómo esas sanciones bloquean recursos que al final las iglesias utilizan para acercarse a estas personas y atenderlas. Así que es interesante, es un problema muy complejo y es un problema que realmente abarca muchas cuestiones. Así que yo le aconsejaría a las personas que nos ven que a la hora de informarse sobre este tema, que lo hagan con prudencia y con humildad, y que reconozcan también lo que llega, ¿no? de fuentes, como decías tú, Pedro, de fuentes que están sobre el territorio, que conocen la situación y que, sobre todo, más que conocerla, la sufren. Así que creo que esto también requiere de nosotros una posición de humildad y de reconocimiento. Sí, sin duda tiene mucho mérito la labor que están haciendo allí los creyentes. Pues pasamos al segundo tema que les va a sorprender. A todos les va a sonar la interferencia de los troles o trolls que están en Rusia, sobre todo. Vamos, no le va a sorprender el que hayan intervenido en las elecciones de Trump, de Biden, porque ha sido noticia. Lo curioso es que acaba de salir a la luz, y eso ha publicado Protestante Digital con Christian Post de referencia y otros medios, de que se ha descubierto que hay una serie de troles en Europa Oriental que lo que han hecho es controlar grandes páginas de Facebook cristianas para influir en la población de Estados Unidos. Explícanos un poquito, Daniel, este tema tan interesante. Así es, Pedro, es una noticia sorprendente que desde luego ha despertado mucha conversación también en el mismo Facebook, porque señala directamente a un problema que muchas veces se intuye, pero no siempre se ve claramente, y es quién está detrás de las grandes páginas o las páginas que tienen millones de personas y que tienen millones de interacciones, cuando realmente no están haciendo referencia a ninguna iglesia concreta, a ningún ministerio concreto, sino que simplemente pues, son páginas que a veces tienen un título genérico, como puede ser Dios te ama, o frases para animar tu día a día, o algo motivacional que no está claramente identificado y que luego de repente te encuentras con que está controlado, gracias a estas investigaciones que se han hecho, pues por granjas de trolls o granjas de troles. Estas granjas son básicamente empresas que son contratadas para la difusión de contenido y que realmente están localizadas a veces en países del este o también a veces en Asia o en otros lugares donde no hay quizá un control tan férreo o no hay una capacidad por parte de las autoridades de poder
de alguna manera atajar sus operaciones y que pueden ser contratadas por diferentes empresas para distintos fines. ¿Cuáles son los fines en este caso? Es lo que no queda claro, pero sí que la información es interesante porque básicamente se ha podido averiguar que en el top 20 de las páginas cristianas más consultadas en Facebook o con mayor difusión en Facebook en Estados Unidos, de las 20, o sea, del top 20, 19 eran de una granja de trolls. Es una auténtica barbaridad, es decir, estamos hablando de millones de páginas, de millones de posts que son consultados en estas páginas y que son sobre todo pues, consumidas por personas que son cristianas, dado que el algoritmo de Facebook siempre está favoreciendo de alguna manera que las publicaciones que te aparezcan estén más o menos apropiadas o adecuadas al perfil de la persona que está haciendo uso del Facebook. Evidentemente esto despierta muchas dudas sobre si Facebook está tomando en serio la seguridad y si realmente está vigilando el uso que se está haciendo de su plataforma, porque evidentemente cuando páginas que tienen una difusión tan inmensa realmente están siendo controladas desde granjas con intereses espurios, intereses que no se pueden prever por personas que realmente no se sabe exactamente quiénes son, pues nos podemos temer lo peor realmente y que realmente se estén difundiendo contenidos que no tengan ninguna credibilidad o que realmente sean malintencionados. Esto, por supuesto, se enmarca dentro de todo el debate que hay en cuanto a las redes sociales y el control y la verificación de todo lo que allí ocurre. Sabemos que hay un debate bastante amplio en el ámbito de la comunicación sobre si es necesario que haya una cierta regulación. Hay agencias verificadoras que también están empezando a colaborar cada vez más con las grandes plataformas de comunicación y, por otra parte, también las mismas plataformas de comunicación que están tomando medidas a veces para, de alguna manera, poder controlar lo que ellos consideren discurso de odio. Esto ha llevado a que, por ejemplo, plataformas como Twitter haya efectuado una campaña de censura bastante intensa contra perfiles de derecha o de extrema derecha que ha tenido, sobre todo, una incidencia bastante fuerte en Estados Unidos. Todo esto, por supuesto, es parte del debate. ¿Hasta qué punto pueden las empresas controlar quiénes son las personas que están llevando a cabo pues esas estrategias de comunicación y hasta qué punto debe la plataforma avisar a los consumidores de dónde viene la información y cuál es la procedencia? Así que el debate está servido, digamos que no es un poco la consecuencia también directa de cómo es la tecnología y del crecimiento tan inmenso que tienen estas plataformas, sobre todo Facebook, que es la plataforma social más grande del mundo. Sí, antes de seguir, seguro todo el mundo ha dicho cuáles son esas páginas que las top, en el reportaje de Protestante Digital está la foto con las 20 primeras, decir que de esas 20 la única que no estaba controlada por trolls está en el puesto 17, o sea que ya es preocupante el tema y bueno, que realmente impresiona, ¿no? Claro, el tema es decir, cuando dices de controlarlo, es decir, después está quién controla a los controladores, lo que mencionabas de Twitter, que hizo una censura de la extrema derecha, el mismo Trump, pero después los talibanes tienen sus páginas de Twitter que no censuran, con lo cual, claro, dice, ¿dónde está el límite y quién decide y qué criterios y quién controla a los que deciden esos criterios, ¿no? Es un problema muy complejo. Sí, es complejo y desde luego el tema de por ejemplo, qué líneas son las que se trazan que no se pueden cruzar, ¿no? Hasta qué punto un mensaje tiene que ser censurado o no, dependiendo de lo que diga o dependiendo de quién lo diga o dependiendo en qué contexto se diga. Esto es, por supuesto, muy delicado y sobre todo teniendo en cuenta que las redes sociales hoy en día están tomando un papel cada vez más preponderante en lo que es el debate social y el debate que implica pues, lo político, lo social, lo cultural, lo religioso. Por eso es que se ha vuelto complejo, ¿no? Quizá la parte humana es la que sea más debatible, porque esa es la parte en la que nosotros podemos de alguna manera incidir más y podemos, por ejemplo, ver si un verificador o hay una acción de censura que no es correcta, pues se puede volver a denunciar o se puede de alguna manera decir pues lo que está haciendo esta red social no es correcto, incluso se puede llegar a tribunales, ¿no? Y esa es la parte humana que es la que es más controlable. Quizá la parte que a mí personalmente más me preocupa es la que no somos conscientes, ¿no? Todo lo que está ocurriendo a nivel de algoritmos y a nivel de programación por detrás de
de lo que son las plataformas en su exposición pública, que son las que de alguna manera están marcando lo que vemos. En el caso este de Facebook es curioso que en la noticia se cuenta cómo ni siquiera eran páginas que fueran seguidas en muchos casos por las personas, sino que simplemente les aparecían en sus muros. Y esto pasa en Facebook, ¿no? Cuando tú estás navegando en Facebook y estás explorando el muro, de repente ves una publicación de algo que tú realmente no estás siguiendo. Y pasa mucho. Y no solo es contenido patrocinado, a veces es contenido que simplemente el algoritmo de Facebook ha considerado que te puede interesar. Ahora, tú imagínate que tú, como una persona normal, que eres cristiano y que realmente estás viendo de vez en cuando páginas cristianas, como puede ser la nuestra, Protestante Digital, estás viendo en tu muro alguna publicación y justo debajo aparece una publicación de una frase bonita de esta página que aquí está en el puesto número 6, de Positive Quotes, que es frases positivas, y ves una frase positiva allí que te salta y que realmente la estás consumiendo, ¿no? Y detrás de esto no está ni una iglesia ni alguien con una intención realmente de querer dar una frase positiva, sino alguien que probablemente quiere tu me gusta, quiere que tenerte rastreado y que quiere de alguna manera conseguir los datos que tú le das cuando tú le das a me gusta a su página para luego pues poder venderlo o para poder hacer lo que esta gente quiere hacer, ¿no? Que no son normalmente, pues como decíamos, no suele ser para algo bueno, sino sobre todo con fines comerciales y a veces con intereses espurios. Así que eso es un poco lo que yo veo que es más preocupante, que las redes sociales en sí mismas parece que retroalimentan este mismo sistema en el que la falsificación parece que tiene más capacidad y más fuerza que lo auténtico. Hay una serie que yo recomiendo a que la quiera y pueda ver, se llama The Good Fight, el buen debate, que es de un grupo de abogados, un bufete en Estados Unidos, y trata muchísimos temas, pero reincide varias veces en los temas de denuncias en torno a redes sociales, ¿no? De páginas falsas creadas para influir. Menciona cómo puedes crear una página para que, por ejemplo, uno de ellos me acuerdo ahora, que era un perfil exactamente para los miembros de un jurado, para que le llegue el mensaje exacto que ellos les quieren transmitir, que es un mensaje falso, ¿no? sobre el acusado, para que le condenen. Y bueno, y un montón de manejos que hay detrás o que pueden existir y que de hecho existen detrás de Internet, ¿no? Para el voto, para muchas cosas. Y realmente lo que tú dices es preocupante, ¿no? Porque los algoritmos son poco detectables y sin embargo pues se pueden utilizar e influir muchísimo, ¿no? a grupos, entre ellos los cristianos, que en Estados Unidos es evidente que son un grupo, una masa de voto, de influencia muy, muy, muy grande. Hay una frase en el reportaje que es interesante, que dice, en el análisis final, ¿no? del reportaje, dice: los pastores cristianos tienen a los fieles en sus bancos, en el mejor de los casos, una mañana a la semana. Facebook está en su bolsillo todo el día moldeando su teología para propios fines. Claro, es un mensaje que nos tiene que hacer reflexionar sobre el consumo que hacemos en redes sociales, ¿no? Y que lamentablemente es así, que no siempre es un consumo en el que estemos decidiendo nosotros. Y es evidente que Facebook trabaja para moldarse y para que de alguna manera esté más adaptado a lo que uno quiere consumir, o el tiempo que uno esté expuesto, pues va a depender mucho de esas interacciones. Pero claro, realmente es preocupante que a veces el mismo sistema sea el que esté impulsando. Yo realmente también recomiendo sobre este tema leer la serie de reportajes que hemos publicado en Protestante Digital sobre el capitalismo de vigilancia. Es una serie que la dejaremos para otro día para comentar en el programa 7 días de manera más intensa, porque realmente vale mucho la pena comentarlo. Y algo de esto también hablábamos en el libro que publicamos el año pasado sobre el cristianos en la era de la comunicación. Hablábamos sobre cómo estamos en una era en la que todo el mundo está luchando por nuestra atención, ¿no? Y en esa lucha por la atención, pues tenemos que ser conscientes, al menos como creyentes, de que el móvil, así como nos ayuda y es una herramienta de trabajo para muchos de nosotros, pues también está luchando, hay una pelea por realmente robar nuestra atención, ¿no? Constantemente. Y en esa pelea es en la que como cristianos a veces tenemos que plantearnos qué uso estoy haciendo yo de la plataforma, ¿no? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando?
¿realmente estoy usándolo para una interacción sana y una interacción constructiva, o realmente está simplemente ayudándome a ponerme cada día más enfadado o a que aumente mi odio hacia alguien o hacia algo? Y bueno, son preguntas que creo que son cosas que tenemos que hacernos, ¿no? Preguntas que tenemos que hacernos, sobre todo por si queremos realmente no estar cayendo en esto que estábamos diciendo ahora, ¿no? En las armas de aquellos que realmente no están buscando el bien, sino el mal de nosotros mismos. Aumentar el odio o adormecer la conciencia, que también puede ser. También. Leía un estudio que hay ahora en Estados Unidos de la influencia de los medios, que ya la mayoría de personas que siguen la información y la opinión en Estados Unidos es a través de medios no oficiales, es decir, que pues CNN, Washington Post, en fin, Times, todos estos ya no llegan al 50% del seguimiento entre la población. ¿Por qué? Porque ha perdido fiabilidad, parte de la inmediatez, ¿no?, de las redes sociales, y se buscan medios alternativos, pero los medios alternativos al final también están en manos igual que los grandes medios no son fiables por los lobbies que lo dominan, económicos, ideológicos, políticos, los alternativos tienen el mismo mayor riesgo todavía, ¿no? Entonces, en fin, esto que estamos hablando es un tema muy, muy serio. En fin, sigan Protestante Digital, es el único medio, no, tampoco. Vamos, fiables somos fiables, ¿no? Yo creo que sí que ahí tenemos un énfasis y una preocupación muy seria por el rigor, ¿no? Que eso es importante. Sí, yo creo que una cosa importante para la gente que nos sigue y cuando están navegando en Facebook o en alguna red social, cuando ven alguna página, algún mensaje que les ha llegado y que les gusta o que les parece que les pueda resultar interesante, pues está bien que antes de darle al me gusta o a darle a seguir la página, pues puedan entrar dentro de la página y examinar un poco, ver quién es, quiénes son. Recuerdo que hace como unos 3 años, no sé si Pedro también te acordarás, hubo una secta cristiana, cristiana muy entre comillas, la verdad, una secta de origen chino, que estaba haciendo campaña en Facebook en España, y que lo que hacían era una persona que parecía cristiana, te enviaba mensajes personales y le empezó a llegar a muchísima gente evangélica de España, mensajes personales de esta mujer, pues animándoles a seguirse mutuamente y con mensajes de Dios te bendiga, y de repente, pues después de 3, 4 publicaciones, te dabas cuenta que no estaba hablando de Jesús, sino que estaba hablando de su Mesías, que bueno, pues es una señora que vive allí en China. Y claro, realmente es preocupante ver que esto es una posibilidad, ¿no?, que está ahí. Está claro que las redes también tienen su parte buena y, como decía incluso antes Pedro, ¿no?, la parte de informarse y de información alternativa. Nosotros somos información alternativa también y creemos en lo que hacemos y intentamos hacerlo lo mejor posible. Pero está claro que dentro de ese mar de información hay que intentar al menos establecer unos ciertos parámetros a la hora del consumo que estamos haciendo en las redes sociales. Cuando aceptas o das me gusta, te importe tanto como cuando aceptas a un amigo, ¿no? Que antes, normalmente, si no lo conoces, entras a ver el perfil, a quién sigue, a quién no sigue, para estar seguro que no estás metiendo el caballo de Troya, ¿no?, dentro de casa. Bueno, pues nada, pues es de máxima actualidad y además yo creo que esto es un debate que existe a nivel público, político, social, en todos los temas, que se complica porque Facebook y Twitter les interesa que haya mucho debate y mucha participación, y también existe la sospecha, bueno, y la denuncia de que favorece los contenidos más polémicos para que la gente interactúe, con lo cual complicamos más todavía este tema. Y está claro que esto va a ser reincidente y que a la vez es muy complicado, ¿no?, poner vallas o puertas al campo. Pues no sé, algo más que queráis decir de este tema o cualquier otro que se os ocurra. Pues si no, terminamos entonces. Le damos las gracias por habernos seguido hasta aquí. Les rogamos que nos sigan, les prometemos que somos fiables. Después de todo esto hay que decirlo, aunque suena sospechoso, ¿no?, por otra parte. Sí. Pero bueno, la trayectoria es lo que nos defiende, ¿no? Exacto. Y el trabajo que estamos haciendo a diario. Cierto. Pocas veces yo no recuerdo ahora ninguna noticia que hayamos tenido que rectificar quizás, no sé si alguna por que la fuente que parecía fiable no lo fuera, ¿no?
en algún caso, pero incluso así, no sé si ha sido una vez o como mucho dos, y lo hemos hecho públicamente, anunciado, rectificándolo, y llevamos ya muchos años, ¿no? No me atrevo a decir la cifra porque siempre me equivoco, pero 18 creo, ¿no? 18. Creo que Estamos a 18. punto de llegar a 20 años, fíjense, lo tenemos que celebrar cuando se cumplan. Pues nada, muchas gracias repito, por seguirnos. Gracias, Jonathan, gracias, Daniel, y también a todos ustedes. Que Dios les bendiga, les guarde y les ayude a discernir lo que es bueno, lo que es verdad y lo que es falso. Se despide Pedro Tarquis, que Dios les bendiga.